Hola, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Ya casi terminamos la semana. Les mando muchos saludos a todos. Bienvenidos a nuestro taller Luz y Percepción. Les platico que, como lo hemos estado haciendo, hemos silenciado sus micrófonos. De cualquier modo, yo estaré recibiendo sus dudas y o aportaciones ah, que serán, que se las haré, se las haré saber a nuestro ponente al final de la plática. El día de hoy nos apoyará Germán Chávez, quien es arquitecto, es maestro en historia y teoría de la arquitectura, además es gerente comercial profesional en Grupo Construlita y pues lleva 15 años en la industria de la iluminación. Ha impartido conferencias de iluminación tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos. Adelante, Germán, muchas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes a todos. Eh, qué gusto que nos acompañen y qué honor que tengan paciencia para escuchar las cosas que voy a decir. Eh, Vamos a platicar de luz y percepción. Efectivamente, el tema es un poco novedoso y tengo que hacer algunas observaciones primero, que lo que vamos a conversar a lo largo de esta presentación, que es más bien una reflexión que otra cosa, está basado en lo que he podido aprender de William Lamb. William Lamb es un arquitecto egresado del MIT, un diseñador de iluminación bastante ingenioso, pero que sobre todo documentó su trabajo, sus investigaciones, todas sus observaciones en diferentes formatos y en diferentes libros que generosamente ha compartido con el gremio y del cual se desprenden, pues la verdad, conocimientos muy interesantes y nos hace poner atención en cosas que usualmente no se ponen atención. Entonces, la presentación está muy enfocada al tema de la arquitectura. Evidentemente la percepción es un tema humano, pero está muy enfocado en el tema de la arquitectura sobre todo, aunque no exclusivamente, y por eso vamos a partir de ahí. Vamos a hablar un poco de la arquitectura en general, vamos a hablar de la transformación que sufrió la arquitectura a partir de la irrupción de la iluminación a través de fuentes eléctricas durante el siglo XX, y de ahí iremos desarrollando el tema que nos corresponde el día de hoy. Entonces, eh, la arquitectura en realidad es una actividad pues milenaria, tiene muchísima historia, afortunadamente, y el sol como elemento no solamente de iluminación, sino como elemento incluso de medición del tiempo ha tenido una intervención importante a lo largo de mucho tiempo. Podemos citar nada más como algún ejemplo la influencia que tenía en la formación de ciudades para los egipcios o incluso para los griegos y romanos. Pero más allá de su característica, digamos, de medición del tiempo o de orientación en el espacio físico, durante mucho tiempo fue la única fuente de iluminación para los espacios interiores de la arquitectura. Y si lo reflexionan con cuidado, era sumamente complicado tener control sobre esta fuente de luz, puesto que es de una muy alta intensidad, se va transformando a lo largo del tiempo y lleva diferentes direcciones. Entonces, a partir de todo esto es que la arquitectura ha tenido que ir inventando formas que resulten ingeniosas, digamos, para captar esta iluminación para todas las aplicaciones, no necesariamente solo para la función propiamente visual, sino que le han ido dando diferentes significados. Un buen ejemplo de esto es el Panteón de Roma, que es una estructura pues bastante sorprendente desde el punto de vista tecnológico y que al final del día, en la parte superior de esta gran cúpula, que es una esfera contenida dentro de este espacio y que es una obra de ingeniería extraordinaria para la época, lo que querían era dejar un óculo por el cual entrara la luz natural, ¿no? Entonces, ahí hay una forma muy clara de expresión de cómo se adaptaba la arquitectura propiamente a la intención de captar la luz, cómo la arquitectura completa era un captador de luz. Otro ejemplo similar a este pudiera ser en la arquitectura paleocristiana, en donde hay una gran cantidad de elementos arquitectónicos
que existían fundamentalmente para lograr que la luz penetrara al interior, pero no solamente por una función visual, que pudiera ser lo que intuitivamente suponemos, sino sobre todo era con la intención de utilizar la luz desde un punto de vista simbólico. Y de acuerdo a lo que dice un teórico de arquitectura que se llama Christian Norbert Schulz, que dice que la luz solar en la arquitectura paleocristiana servía para espiritualizar el espacio interior de las iglesias. Entonces, la posición específica de todos los vanos, los elementos arquitectónicos que permitían la penetración de la luz, tenían la función específica de dar esta sensación de espiritualidad al interior del espacio. Lo mismo podríamos repasar en la Catedral de San Pedro. Existen algunos elementos muy particulares, como la linternilla en la parte superior o los vanos que están alrededor de esta bóveda, justamente para desarrollar todos estos contrastes. Entonces, al final lo que quiero decir es, la arquitectura durante muchos siglos se fue desarrollando en torno a la necesidad de permitir que la luz solar penetrara dentro de los espacios, para diferentes funciones. Pero llegamos al siglo XX. Al llegar al siglo XX, se descubre la luz eléctrica. Alva Edison sale con su lámpara incandescente después de una larga carrera y competencia entre muchas otras investigaciones. Y en estricta teoría, pues es la primera vez que se tiene la posibilidad de una fuente de luz tan fácilmente manipulable y que nos pueda dar tantas posibilidades al interior de un espacio. Cuando pensamos en la historia o en la evolución de la iluminación artificial, lo que típicamente ocurre es que hablamos de una historia tecnológica. Cómo fue cambiando al final del tiempo, a lo largo del tiempo, las fuentes de producción de luz. Y esta carrera tecnológica típicamente es más o menos la misma, es una búsqueda de eficiencia, es decir, emitir más luz con un menor consumo de energía, lograr una mejor calidad de luz, índice de reproducción de color, etcétera. Todos los detalles técnicos que muy probablemente ya han repasado reiteradamente. Pero lo que pocas veces reflexionamos es en cómo se utilizaba esa tecnología, cómo se aplicaba a la arquitectura y qué impactos tenía. Entonces, teóricamente, a partir del surgimiento de la luz eléctrica, pues las posibilidades creativas son ilimitadas. Es decir, si tenemos en cuenta que anteriormente la única fuente de iluminación era el sol y es tan difícil de manipular y generó las obras arquitectónicas que ha generado, pues el tener una fuente de luz mucho más controlable, teóricamente miniaturizada comparada con el volumen del sol, pues debería de facilitar el diseño y debería de abrir posibilidades pues más impresionantes. Sin embargo, no ocurrió eso. Y no ocurrió no necesariamente por negligencia, sino a principios del siglo XX ocurrieron muchas cosas. No fue el único descubrimiento tecnológico, sino también aparecieron los elevadores, el acero, el concreto, nuevas formas de producción que al final del día reducían los tiempos de producción arquitectónica y fueron irremediablemente reduciendo la iluminación a una ingeniería, a una aplicación casi matemática, pues con fundamentos quizá válidos para la época, pero que si los repasamos con cierta atención, realmente no tienen mucho sustento científico. Es decir, lo que se buscaba era dar un nivel de iluminación en un plano de trabajo, un plano horizontal, y eso era todo lo que significaba la incorporación de la tecnología de la iluminación al espacio arquitectónico. Estoy siendo bastante burdo en esto porque en realidad podríamos detallar muchos ejemplos destacados. Está la obra de Frank Lloyd Wright, por ejemplo, o de muchos otros arquitectos que en su momento utilizaron la luz de otra forma. Pero en términos generales esto es lo que ocurría. Y eso sigue ocurriendo. Del lado izquierdo lo que pueden ver es una imagen de una oficina a mediados de los 50, que fundamentalmente tiene una serie de luminarias en una retícula con el propósito de dar un nivel de iluminación en un plano horizontal. Del lado derecho hay otra oficina, no sé si necesariamente contemporánea, pero sin duda de la época moderna, en la que pues pasan cosas muy similares. No quiere decir que esto sea siempre así, pero esto es una tendencia común, ¿no?
Afortunadamente el diseño de iluminación se ha ido desarrollando mucho más. Tenemos ya muchas contribuciones de muchas personas que han logrado transformar esto, pero justo ese es el proceso que quiero reflexionar, más allá de hablar de las tecnologías en particular o de las luminarias en particular, sino de ese proceso y de tomarnos unos minutos para reflexionar sobre lo que implica el incorporar la luz a los interiores y qué es lo que nos van otorgando o qué beneficios tenemos como seres humanos al tener esta incorporación de la luz. Ahora, este ejemplo me gusta mucho porque al final del día la iluminación, para todos los que han estudiado arquitectura, la iluminación siempre es una cosa muy importante. Parece ser de las cosas más relevantes de la arquitectura. Se encuentran muchas definiciones que grandes arquitectos han dado de la arquitectura propiamente, y siempre es una constante el estar buscando la manera de incorporar la luz natural al interior de los espacios, como ha sido siempre en la historia de la arquitectura. Eh, este es un ejemplo de Louis Kahn, una biblioteca que tiene, pues la verdad, un espacio muy interesante para incorporar la luz natural al interior de esta biblioteca. Pero sin embargo, cuando vemos los espacios iluminados de manera, con fuentes de luz eléctrica, pues el resultado no es tan destacado, no se nota el esfuerzo que se nota en la obra arquitectónica en sí. Incluso en mi opinión, que por supuesto no es de ninguna manera calificada, demerita incluso un poco el trabajo de la obra arquitectónica. A lo largo de los diferentes espacios simplemente se suspenden luminarias, que más allá de la estética de la luminaria, parecen no tener otra intención que generar una iluminación general difusa en un plano de trabajo. Y estamos hablando de una obra arquitectónica sumamente aplaudida y muy destacada y contemporánea, pensando en el siglo XX, y sin embargo esto sigue ocurriendo. Ahora, en medio de todo este contexto, les decía yo que todas estas reflexiones están siendo en torno a la obra de William Lamb. Y William Lamb era un tipo muy peculiar en el sentido que no necesariamente creía en las metodologías de iluminación que existían en su época. Y creía poco, así lo afirmaba él, creía poco en el tema del cálculo de iluminación. Incluso en alguna de sus obras abiertamente hace una observación en la que dice que él no va a sugerir niveles de iluminación y que en ningún punto del libro vamos a encontrar una referencia numérica. Porque él decía que una vez que se han conseguido de 100 a 150 luxes en un plano de trabajo, pues todo lo demás era irrelevante en términos de calidad visual o de confort visual. Esta es una declaración un poco polémica, no estoy diciendo que caigamos en desobediencia civil frente a las normatividades que conocemos, pero sí me gustaría que fuéramos un poco más reflexivos. Y tiene mucho sentido lo que William Lamb dice si reflexionamos un poco en la enorme capacidad que tiene el ojo humano para adaptarse. Les voy a dar algunas ideas y números que pues, no necesariamente son exactos, pero que nos dan una muy buena idea de esta capacidad de adaptabilidad que tiene el ojo humano. Si ustedes piensan en una noche, digamos, en el bosque, que sea de luna llena, van a alcanzar a percibir un poco el ambiente y van a tener un lux en promedio de iluminación. Si pensáramos en la noche saliendo de a un estacionamiento pues no sé, de una oficina, de un supermercado, en una noche pues nublada incluso, podríamos pensar que hay entre 5 y 20 luxes de promedio de iluminación. Yo he hecho este experimento y los invito a todos a hacerlo, que traten de ver cuál es el mínimo nivel de iluminación con el que ustedes alcanzan a diferenciar detalles o figuras o incluso letras de un tamaño mediano en la noche. Yo en muchos ejercicios que he hecho, he llegado a la conclusión que el mínimo con el que yo puedo alcanzar a definir detalles y desplazarme sin sentir que voy a tropezar es de 5 luxes. Abajo de 5 luxes empiezo a tener muchas dificultades e inseguridades al desplazarme. Entonces, estamos hablando de un nivel mínimo de 5 luxes. Ahora, si pensamos en un día soleado en la playa, el nivel de iluminación que vamos a tener en esa playa puede estar en el orden de entre los 50,000 y 100,000 luxes, que es una cantidad pues abrumadora de iluminación si lo razonamos en términos absolutos. Esto quiere decir que el ojo humano puede adaptarse desde un mínimo de 5 luxes hasta máximos arriba de los 100,000 luxes.
Si lo reflexionan 2 segundos es verdaderamente asombroso. Y entonces eso hace que palidezca cualquier tipo de normatividad o recomendación en cuanto a niveles de iluminación, que muchas veces parecerían de pronto algo arbitrarios y que tendrán cierto fundamento estadístico sobre todo, y que son útiles de pronto para tomarlos como base para poder desarrollar un buen diseño de iluminación eh, en términos cuantitativos. Sin embargo, William Lamb lo que decía es que a él le parecía poco relevante los niveles de iluminación porque a él le interesaba más desarrollar proyectos de iluminación cualitativa y que lo más importante en todo caso era entregar información visual que fuera relevante para los usuarios y que los hiciera sentir confortables. En ese sentido, lo que él desarrolló fue una idea paralela a las necesidades propiamente numéricas de una actividad cualquiera, ¿no? Todos conocen seguramente las normatividades y saben, por ejemplo, que en México se pide para las oficinas 300 luxes promedio en el plano de trabajo, y pues probablemente también saben que las recomendaciones de IESNA pues abren un parámetro que va de los 300 a los 500 luxes, y yo les puedo platicar que yo he hecho experimentos en donde tengo una habitación con 500 luxes y al lado pongo una de 1000 luxes, y la verdad es que la diferencia en términos de percepción entre una y otra es verdaderamente menor. Entonces, lo que dice William Lamb es que más allá de las necesidades cuantitativas para una iluminación en cualquier actividad, existen necesidades biológicas de iluminación, porque más allá de la cantidad de luz, lo que se necesita es información visual correcta. Y pone incluso, y dice que los sentidos funcionan igual, en esa misma dirección todos los sentidos funcionan así. Pone algunos ejemplos, me gusta mucho este, dice: la música, en realidad lo importante en una composición musical es el ritmo y la variedad de las notas, no tanto el volumen de la música o el volumen al que escuchamos la música. Igualmente dice, para el sentido del gusto con los platillos, lo importante es el sabor de los platillos, no la cantidad de ingesta que hagamos del mismo platillo, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con la visión. No es tan relevante la cantidad de luz en términos absolutos como el contexto en general en que se encuentre esa iluminación y cómo está distribuida. Entonces, cuando habla de estas necesidades biológicas de iluminación, la primera necesidad que él apunta es la de orientación. Que la orientación nosotros la identificamos casi todos de manera inmediata con una trayectoria, con un desplazamiento. Entonces, la orientación al final del día lo que nos dice es que nos vamos a desplazar y tenemos que saber qué es lo que hay enfrente. Entonces, en estas dos fotografías que ustedes ven, del lado izquierdo y del lado derecho, evidentemente nos sentimos mucho más cómodos con la del lado derecho, pese a que sigue siendo oscura, porque la información visual que tenemos digamos, de los lados del camino, lo que está rodeando el camino, los planos verticales nos entregan un poco más de información que la fotografía del lado izquierdo, aunque ninguna de las dos nos haga sentir propiamente seguros, bueno, en términos generales. Pero eso no tiene que ver tanto con las intensidades. Del lado izquierdo, por ejemplo, en esa otra fotografía, podemos poner un ejemplo con neblina, donde la neblina, en términos generales, es un gran difusor de luz. Pues en realidad no es penumbra lo que vemos, sino es una especie de velo de luz, que incluso en los que se dedican a hacer cálculos de iluminación para vialidades saben que hay un cálculo que se hace específicamente que se llama así, para un velo de iluminación que se genera en el ojo, porque de pronto la luz también, cuando se encuentra de manera difusa o con intensidades incorrectas, pues puede generarnos un velo que tampoco nos permita ver. Recuerden que la mucha luz es como la penumbra, no nos deja ver. Entonces, al final del día, del lado izquierdo hay iluminación y sin embargo, en un ambiente neblinoso, pues no podemos ver. Y del lado derecho, pues puede haber una buena cantidad de luz en el camino, hay una buena cantidad de información en los planos verticales, no nos genera ningún tipo de incertidumbre de lo que vamos a encontrar más allá. Pero lo que me gusta hacer notar de esta otra imagen es que incluso el ritmo en el que se colocan las luces, más allá de su función o de la intensidad, en la secuencia de una luz tras otra, también nos va sirviendo de guía y nos va orientando en el camino.
Ahora, esto no solamente aplica para los exteriores y tiene que ver al final del día con la información que recibimos. William Lamb hace mucha insistencia en esto. Lo importante es la información visual que nosotros tenemos y cómo concuerda eso con nuestras expectativas y cómo nos hace sentir con relación a nuestro entorno. Entonces, en este otro ejemplo en interior, pues podríamos suponer, y suponer acertadamente, que no se necesita ninguna luminaria encendida porque hay una buena cantidad de incidencia de luz natural, tenemos una buena cantidad de luz que nos permite ver el pavimento y lo que rodea esta circulación. Y sin embargo, estas luces encendidas, de todos modos, nos entregan información que no tendríamos de otra manera, que es la información de esa losa de concreto. Si ustedes lo piensan o tratamos de hacer un ejercicio en el que apaguemos estas luces que pueden ver en esta imagen, lo que va a ocurrir con esa losa es que se va a oscurecer. No va a pasar absolutamente nada en términos de seguridad o de función. Igualmente vamos a poder desplazarnos, igualmente vamos a ver lo que está en nuestro entorno. Sin embargo, el tener esta losa iluminada nos da un sentido de seguridad y nos entrega una mejor calidad de información visual del entorno que lo que ocurriría si no las tenemos. Entonces, de eso se trata el tema de orientación. Y siguiendo en el tema de la información, o desplazándonos un poco al concepto propiamente de información visual, pues me gusta poner este ejemplo de las escaleras, porque lo que pueden ver aquí nuevamente es tenemos una trayectoria, ¿no? Estamos hablando de orientación en el sentido de un desplazamiento, es un desplazamiento vertical, y hay diferentes, hay una cantidad infinita de posibilidades para iluminar una escalera. Aquí vemos algunos. Del lado izquierdo hay una imagen en donde se trata de generar un efecto algo dramático, aprovechar la textura de los ladrillos, poner la luz desde abajo. Digo, más allá del tema de deslumbramiento, de si está ejecutado correctamente o no, pues la escalera o los peraltes y las huellas, que es propiamente donde tenemos una función o una actividad, pues tal vez no están correctamente iluminados, es una suposición. Tal vez no alcanzamos a verlos correctamente o tal vez sí, tal vez la luz alcanza a ser suficientemente difusa para hacerlo. En las siguientes fotografías, la de en medio arriba y la del lado derecho, es una idea similar de iluminar, en lugar de iluminar los perímetros, lo que se está iluminando son los peraltes de las escaleras, con diferentes temperaturas de color, con diferentes intensidades, pero la diferencia que me gusta hacer notar en estas dos imágenes es que en la fotografía del medio superior, la información que tenemos de los planos verticales, la información visual que estamos recibiendo a partir de esta solución de iluminación, pues tal vez esa información no es suficientemente buena como para sentirnos seguros. Por lo menos no para todos los usuarios. Y piensen en alguien que tenga cierta debilidad visual o que sea una persona mayor, probablemente no se sentirá completamente seguro a pesar de que tiene suficiente luz en los peraltes y en las huellas, tendrá la necesidad de ir sujetándose del barandal y tocar las paredes para tratar de orientarse precisamente en el espacio de la escalera. Del lado derecho es un ejemplo un poco más tenue, pero más allá de que es más tenue, hay una cantidad de luz difusa que viene de algún lugar, que no sabemos si es luz natural o es una luz artificial, y nos entrega una mayor cantidad de información visual de los planos verticales. Finalmente, en la fotografía del medio abajo, lo que podemos ver es digamos, una forma distinta a la del extremo izquierdo de iluminar a partir del barandal hacia abajo, en donde nos entrega mucha información visual del plano vertical, porque ahí es donde está precisamente la fuente de emisión de luz, ilumina de manera muy uniforme las escaleras, pero hay un punto en donde quizás se genera alguna sombra. Entonces, lo que quiero decir, no quiero decir que ninguna de estas sea incorrecta o correcta, simplemente quiero anotar algunas observaciones en cuanto a lo que percibimos al observar una u otra solución, y que al final del día lo verdaderamente relevante no son ni las intensidades, ni la fuente de luz, ni la posición exacta de donde están las luminarias, sino la cantidad de información visual que nos está dando con relación al entorno. Ahora, eso parecería que la orientación es solamente para un tema de desplazamiento, pero en realidad es la orientación en el espacio en términos generales. No es necesariamente para un desplazamiento, sino puede ser simplemente para saber dónde estoy yo parado, o dónde estoy sentado, o cómo es mi entorno. Y de eso se trata también el concepto de orientación a partir de una necesidad biológica. Piensen ustedes en este ejemplo, es una cancha de squash, iluminada de diferentes maneras, más o menos con el mismo criterio, pero si ustedes ven la del lado izquierdo, realmente es luz natural lo que está iluminando esa cancha,
y se generan una serie de contrastes, aunque no son contrastes que me impidan definir el espacio, generan cierta incomodidad, particularmente pensando en que es un espacio para jugar y que hay una pelota de una dimensión muy reducida y que la tengo que ver desplazándose en el espacio a mucha velocidad y tengo que estar midiendo dónde están esas líneas. Las líneas de luz que no están generando un espacio homogéneo o correctamente iluminado, sino ligeramente contrastado, generan ese poco confort y esa desorientación en el espacio. En la fotografía de en medio hay un sistema de iluminación pues un poco más difuso, un poco más homogéneo, y sin embargo también hay algunas pequeñas sombras, aunque no llega a ser tan incómodo como el del lado izquierdo. Y del lado derecho vemos un espacio completamente iluminado de manera uniforme en los planos verticales y horizontales, que probablemente sea más adecuado para esta actividad. Pero estamos hablando de una actividad particular, no quiere decir que necesariamente esa es una solución para todo. Ahora, la otra necesidad biológica de la que nos habla William Lamb es de la consistencia entre la luz y la estructura visual. Aquí me gusta, antes de pensar o de hablar particularmente de esta fotografía, que creo que dice mucho, me gusta poner el ejemplo que es muy fácil de imaginar. Imaginen ustedes una serie de arcos, una sucesión de arcos en la arquitectura que uno puede iluminar de muchas maneras. Uno puede iluminar un arco poniendo las luces en el piso, iluminando las columnas que sujetan el arco. Uno puede iluminar el arco a partir del centro. Uno puede iluminar el arco en la parte posterior, en la parte interior. Sin embargo, lo que pocas veces imaginaríamos en una sucesión de arcos es que las luces no sean rítmicas o que no estén perfectamente congruentes con los centros de los arcos. Ese ejemplo me gusta darlo porque es muy fácil entender a lo que se refiere con consistencia entre la luz y la estructura visual. Todos los espacios arquitectónicos y urbanos tienen una estructura visual que nos resulta lógica. Y yendo ya a lo que estamos viendo en la pantalla, si vemos del lado izquierdo la disposición de esas luminarias en el plafón, son bastante inquietantes el no saber a qué responden. Parecen colocadas de manera completamente aleatoria y no tienen ninguna relación aparente o inmediatamente legible con relación a lo que está ocurriendo abajo. Entonces, resulta al final del día muy inquietante esa disposición de luces. Del lado derecho, lo que podemos ver es una solución bastante común, pero que al final del día también termina siendo muy inquietante. Hay un cajillo que está iluminado, bien o mal no importa, tiene como cierta estructura visual que nos deja muy claro el mensaje. Hay una luminaria en el centro que también es muy consistente con esto, pero en los planos verticales tenemos unas pequeñas fuentes de luz que generan estos arcos muy acentuados y que no necesariamente están iluminando correctamente lo que ocurre en ese plano vertical. Del lado izquierdo podemos ver una pantalla parcialmente iluminada, que no queda propiamente en el centro de ninguna luz, que además me parece que sería innecesario iluminarla. Hay una retícula atrás de la pantalla que también no tiene necesariamente una relación correcta con las luminarias, y aparece una especie de repisa que está iluminada también la mitad por la luminaria y la otra mitad no. Del lado derecho vemos una cantidad pues bastante notable de cuadros que pues se supone deberían estar iluminados por estas luminarias que están en el perímetro, y sin embargo la mayor intensidad de luz está arriba justamente de los cuadros, no están bañados uniformemente y finalmente generan una serie de sombras que no me permiten hacer una lectura correcta de lo que está ocurriendo en esos cuadros. Eso es a lo que se refiere con consistencia entre la luz y la estructura visual. Vamos a ver otro ejemplo. Nuevamente del lado izquierdo, lo que podemos ver es una solución muy parecida, pero aquí tenemos unas líneas horizontales mucho más marcadas y que no están correctamente iluminadas y que no se corresponden propiamente a esas figuras que va trazando la luz, que eso es irremediable. Ese tipo de luminarias al final generan esos arcos de luz, pero que no se corresponden con lo que está ocurriendo en el plano vertical. Vean al fondo también, en esa misma foto del lado izquierdo, al fondo hay un pequeño spot que pues aparentemente no está iluminando nada, ¿no? Entonces, aunque hay como una congruencia ahí en el centro del plano vertical, pero pues no parece estar dándonos información específica del espacio, y ahí es donde están las inconsistencias. Finalmente, del lado derecho, otro ejemplo muy parecido, y vean qué común es esta solución. Nuevamente un cajillo, una luminaria en el centro, no importa el estilo, pero una serie de cuadros que, bueno, uno supondría que estos cuadros deberían de tener
el centro de la luz en el centro del cuadro y finalmente no la tienen, ¿no? Incluso este cuadro, el primer cuadro, digamos, de derecha a izquierda, pues apenas queda en la intersección de dos arcos de luz. Y la pantalla aquí también, y nuevamente la estructura horizontal. Entonces, ese tipo de inconsistencias visuales nos hacen que el sistema de iluminación sea poco confortable o poco consistente con lo que nosotros necesitamos para nuestro bienestar visual. Y el tercer punto del que nos habla William Lamb es propiamente ya de la iluminación de trabajo. Y volviendo al tema de que él decía que con 100 o 150 luces generales es suficiente para hacer cualquier actividad, siempre y cuando en donde necesitamos hacer un esfuerzo visual mayor, pues tuviéramos una concentración de luz pues mayor. Entonces, este es un ejemplo muy común porque seguramente muchos de aquí padecen el problema de la iluminación en las cocinas, que parecería que siempre es el reto más grande para cualquier diseñador de iluminación, porque las cocinas típicamente están iluminadas del plafón y cuando uno se para frente a la tarja o frente a la estufa o frente a la zona donde va a preparar los alimentos, obstruye uno la luz que tiene siempre atrás del espacio de trabajo. Entonces ahí lo que tenemos que entender es que la luz la necesitamos en un punto específico y que tener esa luz, también hay que hacer esta observación, no es suficiente, se necesita otra información visual, necesitamos sistemas complementarios que nos den información sobre los planos verticales y el entorno que nos rodea. En este sentido, aquí hay otros ejemplos que son mucho más obvios, porque no necesariamente es para una sola actividad. Pensemos en una biblioteca, por ejemplo, cuando seguramente a muchos les ha pasado que van a una biblioteca que no está correctamente iluminada, y cuando llegan a buscar los libros, de verdad es un esfuerzo visual mayor el estar tratando de localizar la clave del libro que uno estaba buscando, cuesta bastante trabajo, entonces ahí tenemos un plano vertical de trabajo que reclama ser correctamente iluminado. Un quirófano es un ejemplo obvio, pero ese ejemplo me gusta porque independientemente de la muy alta intensidad que tiene la lámpara con la que están realizando las operaciones en los quirófanos, de todos modos necesitan luz complementaria para tener orientación precisamente en el espacio y ver lo que ocurre en planos verticales y en su entorno. Y bueno, el ejemplo de la oficina es más que obvio. En la oficina del lado izquierdo abajo lo que podemos ver es una buena cantidad de luz que está cayendo sobre el escritorio, pero al mismo tiempo tiene una emisión de luz indirecta que ilumina el plafón y nos entrega más información visual que la pura actividad de trabajo. Entonces, es esta combinación de sistemas lo que al final del día nos permite recibir la información visual correcta y percibir mejor el entorno. El último punto del que habla es la personalización del espacio. Cuando William Lamb escribió todas estas cosas, pues el nivel de tecnología no había llegado al que tenemos actualmente, y él por personalización se refería a actividades muy menores, como probablemente direccionar las luminarias o tener algunos interruptores pues personalizados, de manera que uno pudiera encender o apagar las luces a su gusto, pero actualmente la tecnología nos permite un nivel de personalización mucho mayor. Si lo piensan, pues en general todos queremos tener nuestros espacios habituales, ya sea de trabajo o habitacional, personalizados de acuerdo a la forma que tenemos de vida. Actualmente las tecnologías lo que nos permiten es pues una gran variedad de cosas. Está desde la variación en temperaturas de color, la variación en colores de la luz, la variación en intensidades a partir de atenuación, más allá de las funciones biológicas que pueda tener desde el punto de vista del ciclo circadiano, el tunable white, que es muy popular actualmente, pues nos permite también esa personalización del espacio de acuerdo a cómo nos sintamos más confortables. Les voy a dar un dato que realmente a mí me pareció muy asombroso. Hace algunos años se desarrolló una investigación sobre las preferencias de color de temperatura de color de la luz en las oficinas de acuerdo a los usuarios. Y increíblemente, el 50% de los usuarios, esto no es tan increíble, esto es más o menos lo que todos esperaríamos, casi el 50% preferían una luz más bien neutra, de 4000 grados Kelvin, que es una luz blanca, bastante neutra, y esa era la que preferían. Pero lo que me pareció mucho más notable es que el otro 50% prefería temperaturas de color que van entre los 5700 y los 6500 grados Kelvin, que es una cosa que realmente yo no esperaba. Ahora, hay que hacer esta observación. Esta investigación se desarrolló en Europa
que tiene condiciones geográficas distintas, un clima distinto y un paisaje visual distinto, y que quizá a eso responden estas preferencias. Cuando le platiqué esta investigación a un famoso y muy educado diseñador de iluminación de México, desarrolló una tesis también pues, bastante interesante, porque además de la temperatura de color, están las intensidades de niveles de iluminación, en donde la mayoría de la gente se sentía más confortable con niveles de iluminación arriba de 800 luxes. Y lo que me decía este diseñador es que eso responde a la época moderna en la que todos tenemos una pantalla frente a nosotros permanentemente, que es el celular, la tablet, más allá de la laptop, que tiene una muy alta intensidad de luz en la pantalla misma, y eso nos hace tener la sensación de necesitar más luz cuando no estamos viendo esa pantalla. Es una hipótesis, eso no era parte del estudio, pero me parece una buena hipótesis. Pero al final del día lo que voy con todo esto es que cuando uno hace estas investigaciones y descubre que hay diferentes tipos de preferencia, incluso algunas sorpresivas, la necesidad de personalizar el espacio para percibirlo más adecuado para nosotros se vuelve primordial. Y afortunadamente en la actualidad tenemos tecnologías que nos permiten hacer eso de manera muy clara. Y la otra forma de personalizar, evidentemente, es a través de objetos específicamente luminosos o luminarias decorativas que responden más a un gusto personal del estilo que ustedes quieran, pero que al final del día nos dotan de esta sensación de personalización del espacio. A manera de conclusión, lo que yo les puedo decir es que estas necesidades biológicas, más allá de las necesidades cuantitativas, lo que nos permiten es entender que lo que buscamos en la iluminación es un balance, no necesariamente en cuanto a intensidades, sino un balance en cuanto a la información visual que nos están entregando y una combinación de sistemas de iluminación que nos permitan sentirnos orientados correctamente en el espacio, percibir todo lo que hay a nuestro alrededor, tener una cantidad de luz suficiente para desarrollar una actividad específica. Me gusta mucho este otro ejemplo para reivindicar a Louis Kahn, del Museo Kimball, en el que me parece que está extraordinariamente balanceado el tema de la iluminación. En estas imágenes que ustedes pueden ver aquí, se percibe muy rápidamente cómo es la estructura visual del espacio. La bóveda está uniformemente iluminada, hay una buena cantidad de luz difusa que nos permite desplazarnos sin ningún problema en el espacio, las luces de acento están perfectamente bien direccionadas a los objetos que queremos ver, y esto nos da una sensación precisamente de balance, de equilibrio, que nos hace sentir sumamente confortables en el espacio. Entonces, al final del día, a lo que voy con la percepción o el tema de la percepción, lo que me hace reflexionar y que me gustaría que ustedes también lo hicieran, es que más allá de las intensidades, lo que necesitamos es cierta calidad de luz, que no significa a la calidad propiamente tecnológica de la luz, sino a la calidad del diseño de la iluminación, cómo distribuimos la luz, desde dónde posicionamos las luminarias, qué es lo que queremos iluminar para entregar determinada información específica, información visual específica a los usuarios de acuerdo a cada una de las actividades. Esto es, digamos, la última slide que yo tenía preparada, y bueno, si no tienen inconveniente, pues me gustaría abrir un poco el micrófono o no sé cómo es la mecánica técnica para poder escuchar preguntas si es que alguno tuviera alguna. Muchas gracias, Germán. De verdad, yo creo que hemos cerrado con broche de oro el mes de abril. Muchas gracias. Nos pregunta, mira, estoy recibiendo algunas preguntas en el chat, en donde la arquitecta Estela nos dice, en el caso que explicó al dar preferencia de luz en oficinas, el 50% escogió la luz neutra, el otro 50%, ¿qué tipo fue? ¿Cálida o fría? Fría, es de 5.700 a 6.500 grados Kelvin. Ok, también Gabriela nos pide que si por favor le puedes recomendar alguna bibliografía sobre diseños de luz en términos cualitativos y de composición en el espacio. Menciona que ella es arquitecta. Claro que sí, hay mucha información afortunadamente, aunque está muy dispersa, pero bueno, en principio lo que tengo que hacer, porque de verdad para mí es un pilar en el tema de la iluminación, es recomendarles a William Lamb. Voy a regresar a la diapositiva donde está su nombre. William Lamb tiene muchos documentos. Si ustedes lo googlean,
William Lamb, bueno, les va a parecer también un basquetbolista, creo, pero busquen a esta imagen que ven aquí, Ujú. y tiene un libro que se llama La luz y la percepción como formador, como creador de la forma arquitectónica. Está en inglés el libro, pero es una descarga gratuita. William Lamb tiene una generosidad tremenda, entonces todos sus libros pueden, no todos, pero muchos de sus documentos se pueden descargar de forma gratuita desde su sitio de internet, y después, incluso si quieren, les puedo compartir el sitio específico. Esa es la primera que me viene a la mente. Y hay otro arquitecto, bueno, sí, arquitecto del que no he hecho ninguna mención, pero que es justamente quien diseñó el edificio, el último edificio, la última imagen que vimos, que se llama Richard Kelly. Él también tiene, más que documentos de él mismo, sino investigaciones que se han hecho en torno a él, que tiene su propia teoría del diseño de iluminación, y que la verdad también me parece un tipo ejemplar, ¿no? Entonces, podemos compartirles incluso eso después, más adelante. No sé si hay alguna manera de comunicar los links electrónicamente, ¿no? Sí, claro. De hecho, a final de semana, me parece que por esta semana es el día de mañana, les compartimos justamente links de, pues que enriquezcan más estos contenidos. Ok, muchas gracias. También Gabriela nos dice que cómo sería adecuado manejar la convergencia en el diseño de la iluminación y el diseño de interiores o decoración, tomando como ejemplo las fotografías en donde los cuadros no estaban correctamente iluminados. ¿Qué impera en esos casos si a veces no se sabe qué obras de arte se irán a elegir al final? Bueno, esa es una pregunta. Digo, el error es tan común justamente por eso, porque la comunicación a veces en el diseño es muy complicada. Pero bueno, mi recomendación siempre es trabajar de la mano, y cuando se tenga ausencia de información, tratar de no generar acentos y más bien generar niveles de iluminación más bien uniformes, más difusos, que no nos generen este tipo de estructuras visuales a partir de la luz que terminan siendo incómodos, ¿no? Entonces, si por ejemplo en esta imagen o en esta otra, nosotros no sabemos si van a poner ahí un cuadro o no, ni de qué tamaño, ni nada de eso, yo lo que recomendaría es no poner luces de acento, sino más bien tratar de colocar algo de luz difusa si es que necesitamos iluminar los planos verticales, y tratar de no poner las luminarias tan cercanas a los muros porque nos van a acentuar mucho más estos efectos, ¿no? Entonces, mi primera recomendación siempre es, sin duda, pues lograr la mayor cantidad de información posible y tener una comunicación constante. El diseño de iluminación, y esto es una cosa bien importante, no es una ingeniería, no es algo que hagamos de manera remota, lejana de los usuarios y de los diseñadores de interiores, sino es una cosa que tenemos que hacer en comunicación constante con ellos, y tenemos que conocer todos los detalles. Si esto no se da, bueno, hay que tomar ciertas precauciones y tratar de no generar estos patrones de iluminación que terminan siendo pues incómodos o incorrectos para la información visual. Claro. También Sheila Cruz nos dice, para una iglesia de unos 10 metros de altura y con techo de viguetillas en hormigón, ¿cuál sería el mejor sistema de iluminación y tonalidad de luz para que se pueda conseguir un ambiente armónico? Híjole, qué pregunta tan complicada. No sé. O sea, justamente ese es el tipo de cosas que no debemos responder así tan al aire, sino más bien tenemos que conocer los detalles. Me gustaría ver los planos, las secciones, fotografías, no sé. Hay muchas soluciones, o sea, no hay una sola solución. En realidad, si ustedes observan esta última imagen que les enseñé, pues no es necesariamente que sea una luminaria, una tecnología, sino es que todo el entorno está perfectamente comprendido, digamos, a partir del diseño de iluminación, y eso hace que esta integración se vea tan extraordinaria. Pero no quiero caer en una irresponsabilidad de hacer una recomendación para algo que no conozco. Sí, totalmente de acuerdo. También, bueno, tenemos un comentario de Raúl Barreiro en donde nos menciona que estuvo muy interesante y muy entretenida la exposición. Menciona que ha trabajado en estudios de la historia de la iluminación y la arquitectura, por lo que pues le fue bastante interesante la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Y Jorge Hurtado también nos dice que le gustaría saber si existe algún autor o bibliografía que relacione las temperaturas de color e intensidad luminosa con la percepción del espectro visible. Esto con el fin de conocer cómo afecta la percepción del color dichos parámetros. Mira, esa es una pregunta bien interesante. No tengo en la mente ahorita de manera inmediata un autor, lo puedo investigar con detalle, pero te puedo decir que evidentemente la temperatura de color afecta en la percepción y en muchas otras cosas más, incluso en cosas que no imaginábamos. Te voy a dar un ejemplo.
Recientemente me tocó ir a un laboratorio justamente de iluminación, de investigación de iluminación, en donde estaban determinando que los colores, ustedes supongan cualquier color, el que quieran, el rojo, el azul, el morado, el color que a ustedes les guste, tienen un porcentaje de reflectancia, eso lo sabemos todos, ¿no? Tienen un porcentaje de reflectancia de la luz, pero ese porcentaje de reflectancia tenía una ligera variación que va de los 2 al 5%, 2 al 5%, que es verdaderamente despreciable para efectos matemáticos o de cálculos de iluminación, pero existe esa variación dependiendo de con qué temperatura de color se iluminaba, ¿no? Entonces, la pregunta no es solo pertinente, sino es bastante adecuada en cuanto a una investigación muy científica de la iluminación. Me puedo comprometer a investigar a algunos autores, pero no tengo en la mente ahorita algunos, simplemente tengo estos datos sueltos. Pero es un tema muy interesante. Sí, también si él averigua alguna fuente, por favor, si la puede compartir conmigo, se lo voy a agradecer. Si yo la encuentro primero, también se la comparto con mucho gusto. Muy No, bien, no, muchas gracias. no Perdón. respondí la pregunta, pero la evadí muy bien, ¿no? ¿Alguna más? Y creo que es todo. No tenemos alguna otra duda o alguna otra aportación. Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Germán. Realmente, en lo personal, yo creo que hemos cerrado con broche de oro el mes de abril. Muchas gracias. Y pues bueno, también comentarles que pues el día de mañana es 1 de mayo, es Día del Trabajo y pues no lo laboramos. Así que pues es un gusto terminar con ustedes una semana más de nuestros talleres y recordarles que seguimos con nuestra agenda de capacitaciones durante las próximas semanas para que juntos pues sigamos fomentando la cultura de la luz. Nos vemos el lunes a las 10 de la mañana, hora México. El- Les mando por el chat nuestra encuesta para que ustedes nos hagan saber su opinión acerca del tema. Y pues yo creo que el día de mañana se les hace llegar todo el material, todo el kit de capacitaciones que vimos durante esta semana. Pues reciban un fuerte abrazo y que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Germán. Muchas gracias a todos.